Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva edición del webinar de presentación del módulo desarrollado por Gestalia para cubrir totalmente con las necesidades de la nueva normativa del Sistema Inmediato de Información del IVA. Como saben, el 1 de enero del próximo año entrará en vigor el nuevo sistema de llevanza de libros registro del IGIC, basado en el suministro inmediato de información, mediante el cual los empresarios y profesionales podrán enviar el detalle de sus registros de facturación de forma inmediata, a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria. Este nuevo sistema es obligatorio para aquellas empresas que tengan un periodo de liquidación mensual, para grandes empresas, para grupo de entidades IGIC y REDEME. Y afectará también a los sujetos establecidos o no en el territorio de aplicación del IGIC, cuyo volumen de operaciones para el conjunto de actividades económicas haya excedido los 6 millones de euros. Comenzaremos el webinar de hoy con una exposición del funcionamiento de la normativa para luego centrarnos en la presentación y demostración práctica de la funcionalidad con la que podrán adaptar sus sistemas de gestión, tanto si trabajan con Navision como si trabajan con cualquier otro RP, a los requerimientos de esta nueva normativa. Al finalizar la presentación, resolveremos cualquier duda que tengan en el turno de preguntas, pero pueden ir ya planteando sus dudas, las que les vayan surgiendo durante la presentación, a través del panel de control de GoToWebinar que tienen a la derecha de sus pantallas, y luego en el turno de preguntas contestaremos todas sus dudas. Contamos con nosotros con Rocío Gómez, consultora funcional de Microsoft Dynamics NAV en Gestalia. Hola, Rocío, cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias, Álvaro. Tal y como ha comentado mi compañero, mi nombre es Rocío Gómez y soy la persona de Gestalia que va a hacer la presentación de esta herramienta que ha desarrollado Gestalia para Dynamics NAV en las distintas versiones que veremos un poquito más adelante. En el 1 de julio del 2017 empezó en funcionamiento para Península y Baleares el suministro inmediato del IVA, es decir, empezó la obligatoriedad de mandar todos los registros de facturación a la agencia tributaria. Posteriormente, el 1 de enero del 2018 comenzó para las haciendas forales y ahora en enero del 2019 será obligatorio para Canarias, para la agencia tributaria canaria. Según se han ido produciendo cambios, el módulo que nosotros desarrollamos lo hemos ido adaptando para cubrir la mayor casuística posible. Es decir, lo desarrollamos para adaptarlo a los requisitos de la agencia tributaria cuando salió para las haciendas forales y ahora para la agencia tributaria canaria. Durante este webinar vamos a ver un poco los puntos principales en los que se basa la normativa, según las que podéis consultar todo esto que voy a comentar, lo podéis consultar en las preguntas frecuentes del SI, que ha publicado la Agencia Tributaria Canaria, y luego mostraremos el funcionamiento de la herramienta, que es el objetivo del webinar de hoy. Veréis que es un módulo que está integrado en Navision desde la versión 3.7 hasta la nueva versión Business Central, que permite una serie de operaciones que iremos viendo y que es bastante intuitiva y eficaz. Bien, pues para comenzar vamos a ver un poco qué es el SI. El SI es el suministro inmediato de información, es la traducción de las siglas. Al final se trata de un cambio de sistema de la gestión actual del IGIC y se pasa a un sistema de llevar los registros que antes presentábamos a través de los libros de IVA, enviarlos a través de la sede electrónica. En este caso estamos hablando de la Agencia Tributaria Canaria, pero ya se ha mandado a la Agencia Tributaria Estatal y a las haciendas forales.
La fase obligatoria comienza el 1 de enero del 2019, por lo cual ahora se está en una fase de pruebas. La Administración Tributaria Canaria ya ha abierto las URLs para que se puedan ir haciendo pruebas y enviar registros de facturación, todo en modo pruebas. Ya a partir del 1 de enero del 2019 es cuando ya se mandará en real. El sí será aplicable con carácter obligatorio a los siguientes sujetos que vemos en esta pantalla y que tengan un periodo de liquidación del IJIC mensual, que son los inscritos en el RDM, en el registro de devolución mensual del IJIC, grandes empresas, es decir, aquellas que tengan un volumen de operación mayor a los 6 millones de euros, y a los grupos de IJIC. El resto de los sujetos pasivos, bueno, pues se podrían acoger voluntariamente si así lo desean, y con la obligación de permanecer el año natural en el que se opte, ¿vale? Es decir, si se hace la liquidación del IJIC mensual y se cumple alguno de estos puntos, se está obligatorio a la presentación, y si no, se puede acoger voluntariamente. Respecto al IJIC nos surgen unas dudas que vamos a intentar aclarar, aunque bueno, nuestra labor no es la de ser asesores fiscales, pero sí que intentamos informar sobre aquello que publica la Agencia Tributaria Canaria. Entonces, los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto están obligados al sistema del sí. Pues bien, la normativa lo que dice es que aquellas empresas que no estén establecidos en el territorio de aplicación del impuesto y que tengan la condición de sujetos pasivos con un periodo de liquidación mensual, sí que están obligados a llevar los libros registros del IJIC a través de la Agencia Tributaria Canaria. Otra de las cuestiones que se nos plantea es si una empresa que está obligada al sí y que ha estado enviando registros a la Agencia Tributaria Estatal, por ser gran empresa, está obligada al sí del IJIC, es decir, está obligada también a mandar registros a la Agencia Tributaria Canaria. Pues bien, el hecho de tener la condición de gran empresa a efectos del IVA no determina per se la consideración de gran empresa a efectos del IJIC. Tiene la consideración de gran empresa a efectos de elegir los empresarios o profesionales cuyo volumen de operación para el conjunto de sus actividades hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior los 6 millones de euros. A efectos de este cálculo se incluyen todas las operaciones sujetas a IJIC realizadas por la entidad desde establecimientos situados en Canarias, incluidas las exentas. Y a estos efectos también, y respecto a los sujetos pasivos establecidos, también deberían entenderse, digamos, las que están incluidas en el volumen de operaciones realizadas desde los establecimientos situados en el territorio de aplicación del impuesto general indirecto canario, es decir, el IJIC. Aunque por aplicación de las reglas de localización del hecho imponible pudieran resultar no sujetas al impuesto, y aquellas en las que se invierte el sujeto pasivo. Bueno, en cuanto a los sujetos no establecidos, digamos, a aquellos sujetos pasivos que no están establecidos, se incluyen en el volumen de operaciones todas las operaciones sujetas al impuesto en las que no se produzca la inversión del sujeto pasivo en el destinatario. Es decir, resumiendo lo que acabo de comentar. De acuerdo con esto, sí, las operaciones realizadas desde el establecimiento en Canarias en 2018 más las operaciones desde establecimientos fuera de Canarias sujetas a IJIC sin inversión en el 2018 supera el límite de los 6 millones de euros, estará obligada al sí. Y también nos surge la duda si una empresa que realiza operaciones tanto desde Península
como desde Canarias, debe informar de sus registros de facturación en el SI-IVA, es decir, en la Agencia Tributaria Estatal, en el SI-IGIC, es decir, en la Agencia Tributaria Canaria, o en ambos. Bien, según la normativa publicada hasta ahora y según las preguntas frecuentes publicadas por la Agencia Tributaria, que si entráis en su web están colgadas, la casuística puede ser muy variada, pero la regla general es la siguiente. Es decir, las operaciones realizadas desde establecimientos situados en Península o en Baleares que están sujetas a IVA no deben remitirse a la Agencia Tributaria Canaria, sin perjuicio de que deban remitirse al SI de IVA, es decir, sí que se tienen que remitir a la Agencia Tributaria Estatal, siempre y cuando se esté obligado o se haya optado voluntariamente. Y las operaciones realizadas desde establecimientos situadas en Canarias que estén sujetas a IGIC sí que deben remitirse al SI-IGIC, es decir, a la Agencia Tributaria Canaria, en tanto que se esté obligado a ello. Es decir, por estar acogido al registro de la devolución mensual, por ser grande empresa, por ser un grupo de entidades o porque se haya acogido de forma voluntaria. Y estas operaciones no se deben remitir al SI-IVA, es decir, a la Agencia Tributaria Estatal. No obstante, sí que hay algunos supuestos especiales en los que se debe informar en ambos sistemas y que vamos a resumir en lo siguiente, en estas dos operaciones, que sería, digamos, aquellas operaciones realizadas desde establecimientos situados en Canarias y que están sujetas a IVA por aplicación de las reglas de localización. Estas deben remitirse, que se me ha ido, perdón, disculpad, que le he estado dando sin querer, aquí, vale, perdonad, que le he dado sin querer a la tecla. Continúo. ¿Cuáles son los casos especiales o los supuestos en los que hay que remitir la información tanto al suministro inmediato del IVA como al suministro inmediato del IGIC, es decir, a la Agencia Tributaria Estatal o a la Agencia Tributaria Canaria? Bien, serían las operaciones realizadas desde establecimientos situados en Península o Baleares, situados en operaciones realizadas desde establecimientos situados en Canarias y sujetas a IVA por aplicación de reglas de localización. Estas sí que deben remitirse al SIC y GIC, en tanto se esté obligado o se opte a ello voluntariamente, y se tiene que indicar que es una operación no sujeta a ISIC por reglas de localización y se indicará la clave de régimen especial o trascendencia 08. Por otro lado, aquellas operaciones realizadas también en Península o Baleares están sujetas a IGIC por aplicación de reglas de localización sin inversión de sujeto pasivo. Se debe remitir la información al SIGIC si se está obligado y ya no se emitirá con la clave 08 al ser una operación que al ser una operación sujeta al IGIC se remitirá, digamos, que la información con la clave de régimen especial o de trascendencia que corresponda a la operación de la que se trate. Y todo esto sin perjuicio de la obligación de remitir esta misma información al SI-IVA, si se está obligado o se opta. Bien, así que tenemos dos opciones, o aquellas operaciones realizadas desde establecimientos situados en Canarias que estén sujetas a IVA por aplicación de reglas de localización deben remitirse al SI-IGIC. Y se debe indicar que es una operación no sujeta a ISIC por reglas de localización y se indicará la clave de régimen especial o trascendencia 08, ¿vale? Que es la de operaciones sujetas a ISIC
o a IVA. Y además estas son las que se deben informar al SI estatal, a la agencia tributaria, si la entidad tiene su actividad, o sea, tiene su sede de actividad en el territorio IVA o cuando se trate de operaciones en las que no se produzca la inversión del sujeto pasivo, ¿vale? Y luego tenemos otro tipo de operaciones que serán las realizadas desde establecimientos situados en Península o Baleares que están sujetas a IGIC por aplicación de reglas de localización, sin inversión de la condición de sujeto pasivo en el destinatario de la operación, ¿vale? En este caso, si está obligado o se opta al SIGIC, debe remitir esta información a la Agencia Tributaria Canaria, pero ya no se emite con la clave 08, pues al ser una operación, digamos, sujeta a IGIC, se remitirá la información con la clave especial correspondiente al tipo de operación que se esté realizando. Y todo esto sin perjuicio de la obligación de remitir esta misma información al SIVA si se está obligado o se opta, ¿vale? Continuamos. ¿Cuáles son las líneas básicas de funcionamiento del SI? Vale, pues al final se tiene que presentar una serie de registros a través de documentos emitidos, documentos recibidos y también se debe presentar el libro de bienes de inversión. No quiere decir que se tenga que presentar el libro de facturas recibidas o emitidas que se presentaba hasta ahora, sino que se presentarán documentos emitidos con una serie de información, documentos recibidos con otra serie de información que puede contenerse, que se contenía antes en el libro de facturas recibidas o emitidas. Y también el libro de bienes de inversión. Estos son los sujetos que estén acogidos al régimen de la prorrata. Cómo se envía, digamos, la información de Navision a través del módulo de SI, cómo se transmite a la agencia tributaria. Bien, pues se realiza a través de servicios web que están basados en el intercambio de mensajes de XML. ¿Vale? Ahora en 10 minutillos veremos cómo nosotros tendremos los registros de facturación que hemos registrado en Navision, aparecerán en el módulo del SI de Gestalia y dándole a enviar podremos ver cómo se envían directamente a la agencia tributaria, cómo recibimos el mensaje de correcto. Por detrás, esto se ha enviado a través de servicios web y del intercambio de mensajes en formato XML. ¿Y qué es lo que se envía? Pues realmente lo que se envía es un XML con una cabecera donde estamos viendo el periodo y el ejercicio que se está enviando y también aparecerá el contenido de las facturas, ¿vale? Es decir, aparecerán las líneas que se están enviando con la base y cuota, con el CIF del proveedor o del cliente, con las claves de operaciones, con los números de documento, las fechas. Luego os enseñaré un ejemplo. Para que todo esto se pueda realizar, sí que es necesario que el sujeto pasivo disponga de un certificado electrónico que esté reconocido por la Administración Tributaria y que además, muy importante, esté asociado al NIF de la empresa para que la comunicación se pueda producir, ¿vale? Es decir, si ponemos cualquier certificado que no coincide con el NIF de la empresa, no lo va a reconocer Hacienda, nos daría error. Y bueno, antes he comentado que realmente se tiene que enviar documentos emitidos, recibidos y el libro de bienes de inversión, pero ¿cuáles son los datos que vamos a tener que enviar? Bien, pues vamos a tener que enviar datos que contienen la factura o factura simplificada, es decir, los CIF, la razón social o nombres y apellidos si es un NIF, la fecha de expedición si es una factura emitida o la fecha de emisión del documento, los tipos imponibles, las bases, las cuotas repercutidas, soportadas, la cuota deducible, se tendrá que indicar si es inversión del sujeto pasivo.
También el tipo de operación, es decir, se tendrá que indicar si se está enviando una factura simplificada, una factura normal, una factura rectificativa, si es una factura acogida al régimen de caja, al régimen de la prorrata, ¿bien? Y otros datos también como puede ser, pues ya dependiendo del tipo de operación también, si tiene cuota deducible o no, es decir, la cuota deducible, si es una factura de arrendamiento, pues habrá que indicar el número de referencia catastral, la situación del inmueble, acuerdos de facturación, si está emitida por terceros. Y todo ello, una vez que tenemos la factura en nuestro módulo del SI, lo tenemos que mandar con un plazo de 4 días naturales desde la fecha de expedición en el caso de facturas emitidas y la fecha de registro contable en el caso de facturas recibidas. En este cómputo de los 4 días naturales sí que se tiene que tener en cuenta que se tiene que excluir los sábados, domingos y festivos nacionales. En el caso de Canarias también se excluye los días de fiesta de Comunidad Autónoma Canaria. Respecto a los plazos, en facturas expedidas, el plazo será de 4 días naturales, como he comentado en la anterior diapositiva, desde la expedición de la factura, salvo que se trate de facturas expedidas por el destinatario o por un tercero, en cuyo caso dicho plazo es de 8 días naturales. En todo caso, sí que se debe tener en cuenta que el suministro debe realizarse antes del día 16 del mes siguiente digamos, del mes siguiente a aquel en el que se hubiera producido el devengo del impuesto correspondiente. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que un empresario presta un servicio a otro empresario el 5 de agosto del 2019, expidiendo la factura ese mismo día. El plazo para remitir ese registro de la factura a través del SI será hasta el 9 de agosto, ¿vale? 4 días naturales. Respecto a las facturas recibidas, también tenemos 4 días naturales, pero la fecha se cuenta desde la fecha de registro contable. En todo caso, antes del día 16 también del mes siguiente al periodo de liquidación en el que se haya incluido las operaciones correspondientes, ¿vale? Periodo en el que se deduce el IGIC soportado. Y también aclarar cuál es la fecha de registro contable. Digamos que el registro contable se entiende como la fecha de entrada en el sistema contable, en este caso Navision, con independencia de la fecha reflejada en el asiento contable, ¿vale? Digamos que la fecha en la que se crea el registro en Navision, que puede ser diferente a la fecha en la que se está contabilizando. Y respecto a recibidas, también vamos a poner un ejemplo, que una empresa recibe una factura el 9 de julio del 2019 y decide consignar y deducir la cuota soportada en el modelo 417 del mes de julio. Entonces procede a su registro contable con fecha de entrada en el sistema el 13 de agosto. ¿Vale? El plazo para remitir el registro de esta factura finaliza el 16 de agosto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el 15 de agosto ya es fiesta, ¿vale? Hay que ver hay que tener en cuenta los festivos nacionales. El plazo, también comentar que para Canarias el plazo de los 4 días se amplía a 8 días hasta el 30 de junio, ¿vale? Del 2019. Y bueno, ¿qué va a aportar a los contribuyentes del SI el estar acogidos al suministro inmediato del IGIC? Bueno, pues igual que aquellos sujetos pasivos que están acogidos al suministro inmediato del IVA tenían una serie de ventajas,
Los contribuyentes que se acojan al suministro inmediato del IGIC también van a tener una serie de reducciones de las obligaciones formales, es decir, se va a suprimir la obligación de presentar los modelos 415, 416, el 340 y el 2000 y el 425, perdón. Además, la ventaja que tenemos de enviar, digamos, online y de forma inmediata los libros de facturas, los registros de facturación, tanto de documentos emitidos como recibidos, es que en tiempo real y de forma inmediata se tiene información de lo que se está declarando y a su vez la agencia tributaria lo que hace es contrastar en la medida de lo posible, digamos, todos los registros que se están mandando los está contrastando, ¿vale? Entonces se tiene esa información actualizada. Y otra de las ventajas es que hay una ampliación hasta el final del mes del plazo de presentación de las de autoliquidaciones periódicas mensuales. Bueno, entonces la siguiente parte del webinar es hacer una demostración de cómo funciona el módulo que ha desarrollado Gestalia para adaptarse a la normativa. Comentar que el módulo está desarrollado desde las versiones 3.60 hasta la última versión de Business Central. Para estar en un punto intermedio, digamos, la demo la voy a realizar sobre una versión 2013, pero ya os comento que el módulo se ha puesto en clientes que tenían una 2009, una 2015, una 2018 y está ya adaptado para Business Central. Y está funcionando desde el 1 de julio del 2017. Empezamos en fase de pruebas, creo recordar, en marzo, creo que empezamos, y el 1 de julio ya entró en funcionamiento real y para lo que no, y todas las actualizaciones que ha habido, porque luego la agencia tributaria ha ido sacando nuevas versiones, las hemos ido adaptando. Bien, pues me voy a cambiar de pantalla. Voy a ir al módulo del sí, como veis, vamos a ampliar la pantalla. Como veis, ahora mismo estoy en una versión 2013. Vale, ya os digo que tanto para versiones anteriores como posteriores funciona perfectamente. Lo que vamos a tener es un menú al que vamos a acceder desde Navision y en el que vamos a tener todos los registros de facturas emitidas y recibidas que registremos de forma habitual en nuestro Navision, al final caerán en el módulo del sí. De manera que nosotros vamos a tener una pantalla de resumen donde para el periodo que seleccionemos vamos a ver de todas las empresas que tengamos acogidas al sí, los documentos que tenemos emitidos y los documentos que tenemos recibidos. De manera que vamos a poder comprobar de los documentos que tenemos emitidos en cada empresa, los que tenemos enviados ya y que hemos recibido una respuesta de estado correcto, aquellos envíos que hemos anulado, aquellos envíos que nos ha dado un error de incorrecto. Incorrecto puede ser porque no hayamos indicado la clave de operación, porque el CIF esté informado erróneamente. Y también documentos recibidos, es decir, podemos tener un panorama de lo que hemos recibido, de los documentos recibidos que hemos registrado y que tenemos pendiente de enviar, de lo que ya hemos enviado y nos han devuelto como correcto o que está con algún error o que está anulado el envío. Y esto en cualquier periodo. Veis que lo tengo para ver por trimestre, pero perfectamente lo puedo ver por mes
Y si selecciono marzo, puedo ir en adelante, abril, mayo, junio. Esto es una empresa de pruebas. Si me voy hasta octubre, veré, pues para la empresa de Canarias, que es con la que hemos estado haciendo pruebas, como tengo pruebas de registros realizados. Todo esto está enviado a una URL de pruebas que ha publicado la Agencia Tributaria Canaria. Bien, volviendo hacia atrás, vuelvo a menú. Comentaba en una de las diapositivas que es importante, tener configurado una serie de campos para el buen funcionamiento del módulo, de manera que una de las claves del buen funcionamiento es tener asociado un certificado válido asociado al NIP de la empresa. Veis que me pone en rojo que estoy en entorno de pruebas, por lo cual yo puedo enviar todos los registrados que quiera que no van a ser válidos. Se puede indicar unos roles que afectan únicamente, voy a ampliar la pantalla, vale, se pueden indicar unos roles para indicar qué usuarios van a poder acceder al módulo de sí o qué usuarios van a poder modificar algo de los documentos que hay en el sí o solo van a poder enviar. También respecto a las fechas, podemos indicar qué fecha es la que se va a enviar a Hacienda, es decir, para las facturas emitidas o recibidas, qué fecha voy a mandar, es decir, pues para las recibidas voy a utilizar la fecha de creación, es decir, voy a mandar como fecha de registro la fecha en la que yo he creado la factura, que según lo que hemos comentado antes, es la fecha de entrada en el registro contable. Y para las facturas emitidas, voy a mandar como factura emitida la fecha de emisión de documento que he utilizado cuando he registrado la factura. Bien, también podemos indicar, bueno, pues al final cuando se envían las facturas tanto emitidas o recibidas, hay que mandar una descripción sobre la factura. Pues tenemos parametrizado que el usuario pueda indicar, según si es una factura de venta o de compra o un abono, qué información se va a mandar. Es decir, si va a tomar la descripción de la factura que hay en el texto registro o quiere mandar lo que aparece en las líneas de la factura, o bien prefiere mandar como descripción el número de documento. Bien, luego ya aparte es configuración del proxy, pero son casos muy específicos. Bien, y la configuración de operaciones, es decir, todos los grupos de IVA o de HIC que yo tenga en mi parametrización normal de Navision se traspasan automáticamente aquí y simplemente en la configuración de operaciones lo que yo le tengo que indicar es la clave de operación, si es DUA, si tiene causa de exención, si es un servicio, etcétera. Y toda esta información se traspasará a las facturas, a documentos emitidos o recibidos del sí. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Voy a ir a una factura de compra y la voy a crear rápidamente, en el que yo voy a seleccionar un proveedor. Esto es de la forma normal en la que se registren las facturas, ¿vale? Pongamos fecha de registro 30 de octubre, fecha de emisión, por ejemplo, 25 de octubre. Aquí le voy a poner cuenta, una cuenta cualquiera, ¿vale? Y le voy a poner IHIC general y registramos. Me falta el número de factura proveedor, que como es un ejemplo me lo invento. Vamos a ponerle webinar SI. Bien, pues las facturas se registrarán de la forma habitual que se esté registrando en cada sistema. Bien, lo único que yo lo estoy haciendo el ejemplo para que veáis cómo yo ahora me voy a la parte del módulo del sí, que he estado en la configuración del sí,
la configuración de operaciones, y si me vuelvo a meter en el resumen, voy a decir que estamos en la empresa Cronus y Canarias, ¿vale? Por lo cual no quiero ver el resto de las empresas, solo quiero ver en la que estoy ahora. De manera que marco ver solo empresa actual y veo que digo, quiero ver en vez de verlo por mes, que veo que tengo 3 facturas recibidos, voy a decirle que quiero verlo por día. ¿Vale? De manera que cuando entro en documentos recibidos, ¿qué estoy viendo? Mi factura registrada hoy, ¿vale? ¿Veis? Que si digo quiero verlo por día y quiero ver el día de hoy, ¿qué es lo que tengo? Pues tienes un documento recibido que está pendiente de enviar. ¿Que lo quiero ver por semana? Vale, pues tendré toda la semana, esta semana actual, en la que veo que tengo 2 documentos recibidos pendientes de enviar y uno emitido pendiente de enviar. Y si pincho, veo el desglose. Ves que según entro en la pantalla se va actualizando y se ha actualizado con la última factura que yo he registrado. Si yo voy a documentos recibidos, que voy a tener pues todas las facturas que he ido registrando y que he ido enviando o que tengo pendiente de enviar. Si voy a emitir es exactamente igual todas las facturas y abonos que he ido emitiendo y he ido enviando o que tengo pendiente de enviar. Bien, en este caso veis que también tengo los bienes de inversión, el libro de bienes de inversión y de cara y bueno, para enviar los cobros de metálico que también es obligatorio, y en el caso del envío del suministro inmediato de IVA, también para el departamento de, hay que mandar el libro de determinadas operaciones intracomunitarias. Si yo entrara en documentos emitidos, sí, puedo hacer filtros, ¿vale? Puedo jugar con los filtros y hacer distintos filtros para ver lo que tengo enviado, lo que tengo pendiente de enviar, lo registrado. Es el manejo normal de Navision. Si yo entro en el resumen, digo, vale, pues, ¿qué tengo? 2 facturas recibidas pendientes. ¿Y cuál es la información que tengo? Pues tengo que es una factura, el número de factura con el que se ha registrado en Navision, el tercero que corresponde con su CIF, la fecha en la que lo he creado, pues una la creé ayer y otra hoy, la descripción, según la configuración que le haya dado, tengo puesto que es una factura F1, ¿vale? Si fuera un abono, me iría con otra clave distinta, la base, la cuota deducible. Bien, si pinchara, por ejemplo, en uno de estos importes, que me lleva a las líneas de la factura. Es decir, a las líneas que ha traído de la factura, es decir, que el grupo de registro es Canarias, con este grupo de IVA está aplicando este IGIC, ¿vale? Con esta base y esta cuota. Vale, esto es a modo de ejemplo todo, nada es real. Si yo quisiera mandarlo, puedo seleccionarlo y mandarlo. Imaginemos que yo quiero mandar pues simplemente con el botón enviar, se conectará y procederá al envío. Veis que se ha enviado y el estado del envío es correcto y se ha producido un único envío. Si yo pincho aquí, lo que veo es que se ha mandado con día hoy, 30 de octubre a las 11:40 en Península, el usuario que lo ha mandado, y automáticamente ya tenemos el código de seguro de verificación que devuelve Hacienda. Si nos hubiera dado error, aquí nos aparecería el error que nos devuelve Hacienda. Y bueno, aquí se puede comprobar también que lo estoy mandando a una URL que han habilitado en modo pruebas. Imaginemos que por error, cuando quien fuera creó de forma incorrecta el CIF, y de manera que al sí se ha volcado
de forma incorrecta el CIF. Veis que se puede modificar. Mientras que esté pendiente de enviar, se pueden modificar los registros del sí, que hay en el módulo del sí, menos los importes. Entonces yo aposta lo modifico y veis que si el CIF fuera erróneo, me da un error, me dice que el estado de envío es incorrecto. Si yo pincho, veo que el estado de envío es incorrecto, que lo intenté enviar a las 11:40 y puedo comprobar el error que me devuelve Hacienda. Lo que me está indicando es que el NIF no tiene un formato incorrecto, un formato correcto, ¿vale? Bueno, pues lo tengo fácil. Como sé que es que me equivoqué y en vez de un 8 era un 6, corrijo, le doy a enviar y ya lo tendría como estado correcto. En este caso tengo dos envíos. ¿Por qué? Porque tengo el primer envío que hice y que me devolvió Hacienda como erróneo y el segundo envío. Además podría navegar y consultar la factura. Me tardo un poquito porque estoy conectada por terminal server y vale. Y veo, pues esto es Navision normal, movimiento de proveedor, de IVA, de contabilidad. Si fuera una factura que tengo también que enviar al libro de bienes de inversión, se puede marcar. Si, por ejemplo, quiero comprobar el NIF si es correcto, le puedo dar al botón comprobar NIF, entonces se conecta y dice, vale, ok, está identificado. Puedo actualizar el registro y puedo consultarlo, ¿vale? Es decir, yo puedo consultar cómo está en Hacienda. Es decir, si yo le digo aquí que quiero consultar este documento o quiero consultar todo lo enviado en octubre, le daría el botón periodo, por ejemplo. Le voy a dar a periodo, entonces se está conectando con Hacienda y nos va a mostrar una pantalla de los registros que yo he enviado a Hacienda. Lo que me está diciendo que todo está ok enviado en el ejercicio 18 y en el periodo de octubre, la fecha de cada uno, el número de documento de cada uno, el CIF y el código de seguro de verificación, cuando se envió, los importes, etcétera. El XML lo podría ver desde aquí o exportar antes de enviarlo y una vez enviado, si me meto aquí en envíos, también puedo comprobar el XML. Como ya lo he enviado, puedo comprobar el XML que mandé. Todos los ficheritos XML se guardan en la base de datos a no ser que se desmarque la opción para que no se guarden y se quiere que se guarden en una carpeta. ¿Vale? Entonces este es el XML que yo he mandado a Hacienda. Y también puedo comprobar el XML de respuesta. Respuesta es lo que me está devolviendo Hacienda. Vale, pues Hacienda me está devolviendo que es correcto todo. Si le diera a comprobar, también lo que me saca es una pantalla donde estoy viendo que este documento en Navision lo tengo con esta fecha, este CIF, que está en estado de envío correcto y con este CSV, con este código de seguridad de verificación. Y en Hacienda también se encuentra con estos valores. ¿Vale? Es decir, desde el propio Navision estoy consultando qué estado tiene en Hacienda. Bien, y también podríamos contrastar. Contrastar quiere decir toda la información que se manda, si Hacienda puede, lo va a contrastar. Es decir, si yo mando una factura del proveedor y ese proveedor está cogido al sí, él tendrá que haber mandado la factura que a mí me ha emitido, por lo cual Hacienda va a contrastarlo. Y si yo desde aquí le doy a contrastar por periodo o por periodo INIF, lo que va a hacer es actualizar la información que tiene Hacienda, la va a actualizar en Navision, de manera que voy a tener información sobre si se ha contrastado o no. Hay algunos campos que están ocultos. Vamos a sacar la información de contraste. Vale, estado cuadre, aquí.
Vale, de manera que me salgo, vuelvo a entrar y vamos a mover esta flechita aquí. Vale, entonces, estado del cuadre, pues no contrastable. ¿Por qué? Porque al estar en modo pruebas no te lo va a contrastar. Si estuviéramos ya en modo real, te diría si está contrastada, si está parcialmente contrastada o no contrastable. Me salgo de aquí y si vuelvo al resumen, veo que de los 2 documentos recibidos que tenía, están enviados como correctos. Lo mismo sería para facturas emitidas. Por no repetirme, no lo voy a volver a hacer. Hay que tener en cuenta que cada vez que yo entro en documentos emitidos o recibidos, se actualiza la pantalla con las últimas facturas que se haya registrado. Si se tiene un gran volumen de facturación o de introducción de facturas recibidas y no se quiere que se actualice automáticamente, lo que hay es un proceso que se ejecuta, ¿vale? Y lo que hace es, que esto no quería, bueno, y lo que hace es procesar movimientos IVA, es que me he equivocado y le dar procesar documentos. Bueno, hay un proceso que es procesar movimientos IVA, que lo que hace es actualizar lanzar un proceso y actualizar todas las ventanas de emitidas y recibidas, ¿vale? De manera que para actualizar los registros, no, voy a abrirme otro Navision mientras, porque si no, a ver, cancelar. Porque si no, no me va, vale, lo que va a hacer es actualizar, con proceso de movimientos IVA, va a actualizar documentos emitidos y recibidos, de manera que no me va a actualizar cuando yo entro en emitidos o recibidos, sino que con el proceso de procesar movimientos IVA lo va a actualizar. Y el que yo he lanzado ahora de procesar documentos, lo que hace es enviar, que es lo que está haciendo ahora, enviar todos los documentos a Hacienda, todo lo que estuviera en estado pendiente, lo va a enviar en Hacienda, de manera que no hace falta entrar en documentos emitidos o recibidos y mandarlos de uno en uno o seleccionarlos, sino que con este proceso también se puede lanzar y todo lo que estuviera pendiente de enviar lo mandaría. Obviamente lo que ya está enviado y en estado correcto no lo va a enviar. Y con esto hemos terminado el webinar. Como veis, es un módulo bastante intuitivo, con una configuración muy básica. Tenemos ya todo preparado para que se puedan empezar a mandar las facturas. Todos los registros que aparecen en el SI, si ha habido algún error de CIF o de clave, se pueden modificar. Podemos consultar en cualquier momento lo que hemos enviado. Tenemos la posibilidad de anular un envío porque nos hayamos equivocado. Tenemos también la posibilidad de marcar algún registro como no, para no enviar. Bien. Y nada, simplemente comentar también que está desarrollado sobre la plataforma de Navision, que se puede adquirir por 2.990 € más un 16% del BREP, y que también si hay alguna empresa que no tiene Navision pero que le interesa utilizar el módulo del SI, lo que hay es una opción en el que, teniendo un fichero Excel con todos los registros de facturación, lo que se hace es importar en Navision. Los registros aparecen en la parte de documentos emitidos o recibidos y simplemente con dar a enviar se mandarían. ¿Vale? No hace falta estar registrando las facturas en Navision. Y el módulo, y entonces sería un módulo que está desarrollado también sobre la plataforma de Navision. Entonces lo que se ofrece es un paquete standalone que consiste en una licencia de Navision más el módulo del SI para poderlo integrar con cualquier ERP. Y hasta aquí todo lo referente al webinar de hoy sobre el SI, y si tenéis cualquier Perfecto. pregunta. Pues muchas gracias, Rocío, por tu presentación. Como bien dices,
Comenzamos ahora con el turno de preguntas. Indicarles que al salir del webinar les aparecerá un pequeño cuestionario que agradeceríamos que rellenaran, será tan solo un momento. Así que sin más dilación, comenzamos, Rocío, como te decía, con las preguntas. Te paso a decir la primera pregunta que nos han planteado. Y es que si una empresa que esté trabajando con el módulo de Microsoft u otro puede implantar el módulo del SI de Gestalia. Sí, tenemos clientes del módulo de Gestalia del SI que al principio empezaron a trabajar con el módulo de Microsoft, pero el de Microsoft no cubre todas las casuísticas. Entonces hubo un momento en el que decidieron comprar el módulo del SI de Gestalia. Y lo que se hace es desactivar el módulo de Microsoft, se activa el de Gestalia y se empieza a enviar los registros desde el Gestalia. Incluso el módulo de Gestalia lo que permite es también tener en el módulo las facturas que se enviaron con Microsoft y tenerlas actualizadas en el módulo del SI, para que se tenga lo que se envió con Microsoft y lo que se empieza a mandar desde el módulo de Gestalia. Vale, perfecto. Otra consulta. El tema de los tickets, gastos comerciales, restaurantes, etcétera, ¿se deben pasar por el registro del SI? Todo lo que sea factura simplificada, sí, se tiene que pasar. Vale. Seguimos, Rocío. ¿Se puede hacer el envío automático de los registros de facturación? Sí, yo he enseñado el proceso en el que se puede mandar todas las facturas a la vez, pero también en Navision existe una funcionalidad a partir de la versión creo que 2013 que se llama cola de proyectos, donde se pueden colgar dos repos del SI de manera que lo que se hace es mandar a través de la cola de proyectos, se ejecuta el report de envío, se programa una hora y se envían los registros de facturación. Para versiones anteriores, con una licencia de NAS, a través del NAS se podría mandar también los registros de facturación. Igual se programa pues que todos los días se envíe a las 2 de la mañana y ya está. O sea, sí que se puede. Vale. Nos preguntan si el módulo SI IGIC está separado del módulo SI IVA. No, está integrado. Están los dos juntos. Lo que todavía estamos estudiando y que lo enseñaremos en un próximo webinar es marcar mediante la configuración de las operaciones que os he enseñado aquellos grupos de IVA, aquellos cruces de grupos de IVA que se tengan que mandar a la Administración Canaria para tenerlos diferenciados de los cruces de grupo de IVA que se tienen que estar mandando al SI. Los diferenciaremos, o sea, no será un módulo aparte, sino que será el mismo módulo, pero estará identificado cuáles son las operaciones que se tienen que mandar a Canarias, a la Administración Tributaria Canaria y cuál a la Agencia Tributaria Estatal. Vale. Y Es una una empresa segunda que... fase. Vale, perfecto, Rocío. Una empresa que está en la península y factura más de 6 millones, pero en el IGIC no llega a ese importe, ¿estaría obligado a declarar este impuesto a través del SI? Como he comentado antes, si las operaciones realizadas desde un establecimiento en Canarias más las operaciones realizadas fuera de Canarias y que estén sujetas al IGIC, supera el límite de los 6 millones, sí que está obligada al SI. También hay que tener en cuenta que nosotros lo que estamos es mostrando una herramienta del SI y lo que comentamos es lo que está publicado en la Administración Tributaria y en las preguntas frecuentes del SI. Todo esto, esta pregunta también hay que dirigírsela al correspondiente asesor fiscal de la empresa. Vale. A ver, una pregunta un poco larga, te la voy a transmitir según me la están planteando. ¿Cómo gestionamos los DUA en la solución? La información que requiere la Agencia Tributaria Canaria es más información de la que hay en las facturas de los agentes de aduana. ¿Cómo cargáis la información extra? ¿Tenemos algún modo de introducir los DUA? Sí, los DUA se introducirán de la forma que se están introduciendo ahora. Lo que se hará es en la parte de documentos recibidos
rellenar estamos en estudio, pero vamos, rellenar aquellos campos, o sea, en la parte de documentos recibidos del sí, hay campos que se pueden modificar y que se pueden añadir o completar, de manera que pondremos esos campos para que se rellenen manualmente. Todo lo que se pueda automatizar lo vamos a intentar automatizar, pero aquello que no, pues en el propio módulo del sí, como es un módulo independiente, digamos, se tendrá que rellenar a mano. Por ejemplo, pongo otro caso, para las facturas de arrendamiento hay que informar sobre la referencia catastral de los inmuebles y la situación del inmueble. Son campos que no existen de Navision. Pues esa información, hay un campo habilitado en documentos emitidos del SI donde se rellenan los números de referencia y en la situación del inmueble. Vale. ¿Y cuánto se tarda en implantar el módulo del SI de Gestalia? Vale, siempre y cuando se ajuste, o sea, si es el paquete estandarizado, es decir, con todas las casuísticas que nosotros ofrecemos, es simplemente configurar, codificar, digamos, los cruces de IVA con el código de operación que corresponde, configurar la pantalla que hemos visto al principio de asociar un certificado, ver de dónde quiere cogerse la descripción y en pocos días se puede hacer alguna prueba también, como hay un entorno habilitado de pruebas, se puede hacer pruebas y tal, en el momento que se decida ya se puede mandar en real. O sea que es cuestión de días. Vale. ¿Cómo se diferencian en una misma factura líneas de bienes de inversión de otras líneas que no sean bienes de inversión? Vale, todo es una factura única, es decir, no va diferenciado, en nuestro módulo al menos. Cuando se realiza una factura, esa factura pasa a a documentos recibidos del SIM y para que aparezca en el libro de bienes de inversión se marca como bienes de inversión y ya aparece y ya desde ahí, o sea, se manda la factura como tal desde documentos recibidos del sí, se marca como bien de inversión, pasa también al libro de bienes de inversión y desde ahí, en el momento que corresponda, se mandará a bienes de inversión. Pero no se desglosa, ¿vale? No hay desglose. Vale. Uno de los participantes nos plantea una situación, nos dice que el uso del certificado entiende que si ya lo tienen para el SI IVA, atacará al SI IGI del mismo modo sin tener que cargar el certificado nuevamente. Efectivamente, yo la prueba que he hecho es o sea, el certificado que utilizo yo es el de Gestalia y yo hago tanto pruebas mandando a la agencia tributaria estatal como a la agencia tributaria canaria y siendo un certificado válido y que admiten ambas agencias, no hay ningún problema. Vale, perfecto. Perdona, Álvaro, yo no estoy Sí. cambiando el certificado ni nada porque es un certificado que me admiten ambas agencias. Vale, perfecto. Pues creo que no hay más preguntas, Rocío, así que podemos dar por concluido el webinar de hoy. Muchas gracias a todos los participantes. En pantalla pueden ver nuestros datos de contacto por si están interesados en recibir más información sobre el desarrollo que hemos visto, incluso por si están interesados en una demostración personalizada, estaremos encantados de atenderles. Recordarles que al salir del webinar verán un pequeño cuestionario que agradeceríamos que rellenaran. Y nada más, Rocío, muchas gracias a ti por tu presentación y por tu tiempo y hasta próximos webinars. Muy bien, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia e interés.